¿qué dice? Tiene un arma. ¿Qué haces acá, muchacho? Ya se meten en un problema. ¡Cállese! Atelo, María Eugenia. Atelo ahora o disparo. Era el primer día de 1972, cuando la ciudad de Chaclacayo amaneció con una triste noticia. Uno de los empresarios más influyentes del Perú apareció muerto en su propia casa y con signos de tortura. Bienvenidos a La Última Pieza, el podcast donde reconstruimos las historias que quedaron incompletas y buscamos aquello que nadie logró encontrar. Hoy día, Paxi, vamos a hablar de un caso peruano, un caso nacional, el del gran empresario Luis Banchero Rossi. Pamela, te tengo que confesar que este es un caso que me emociona mucho porque no estamos hablando de cualquier personaje. Nos referimos al rey de la pesca, al hombre que para el momento de los hechos era el más rico del Perú y uno de los más ricos de toda Latinoamérica. Así es, Paxi. Además que desde su muerte no hay todavía una solución convincente para su caso. Pamela, este caso todavía no nos termina de encajar muy bien, pero para eso vamos a tener que darles un poco más de contexto a todos nuestros oyentes. Entonces, Luis Banchero Rossi, ¿quién era? Pues él nació el 11 de octubre de 1929 en la ciudad de Tacna y se graduó como ingeniero químico en la Universidad Nacional de Trujillo, pero prácticamente nunca llegó a ejercer su profesión porque desde muy joven se dedicó al mundo de las ventas, de los negocios. Y para 1950 su patrimonio ya ascendía a 1 millón de soles. Y en 1955, con todo este dinero que había juntado de su negocio, compró una fábrica, la que hoy conocemos como Conservas Florida. Exacto, pero no solamente eran negocios, sino también que él es fundador del diario El Ojo y diario El Correo. Diarios que gracias a estos negocios pudo construir también colegios y viviendas para sus propios trabajadores. Exactamente, Pamela. Para 1970, te tiro ese dato, solo sus empresas pesqueras y los ingresos ya ascendían a 60 millones de dólares al año. Entonces, esta era una persona que no era como cualquier otra, tenía mucho poder, mucha influencia y mucha presencia en todo el país. Pero el 1 de enero de 1972, su historia terminaría de forma trágica, ya que él aparecería muerto en su propia casa de campo. Y ahí es donde todo cambia, Pame, puesto que se detiene a 2 sospechosos. El primero, Juan Vilca Carranza, que era el hijo de 19 años de su jardinero, y la segunda, María Eugenia Cesarego, que era su bonita secretaria y supuesta amante. Él me apuntó con un arma, me obligó a atar a Luis. Yo no tuve opción. ¡Miente! Nosotros éramos amantes. Ella me ayudó. Lo que acaban de escuchar era uno de los tantos enfrentamientos que había entre los 2 sospechosos. Exacto, pero estos 2 sospechosos al final terminan con 2 sentencias. 15 años para Vilca y 6 años para Cesarego. Y uno puede pensar, bueno, Juan Vilca Carranza ya había sido encontrado culpable y María Eugenia Cesarego había sido nombrada su cómplice. Entonces todo esto ya está resuelto. No, déjame decirte que no, Paxi, porque es aquí más bien donde se empieza a romper todas las pistas de este caso. Hay algo en esta escena que no cuadra. Pamela, te comparto algunas inconsistencias dentro de este caso. La primera es, que creo que es la más notoria, la diferencia física que había entre ambas personas, es decir, la víctima y Juan Vilca. La primera, nuestra víctima en este caso, que es Luis Banchero Rossi, era un hombre corpulento, alto y medía casi 1,90 m. Y a diferencia de Juan Vilca, este solo era un joven de 19 años, de 1,50 m y pesaba 51 kilos, es decir, era una persona muy delgada. Entonces, Paxi, explícame, ¿cómo es que Banchero no se pudo defender ante esta agresión?
Aquí es donde entra el tema de la autopsia. Es que los estudios arrojaron que el cuerpo de Luis Banchero Rossi tenía ataduras. Y estas ataduras no se habían hecho al momento en el que él había sido asesinado, sino que habían sido después. O sea, ¿me estás diciendo que la escena fue armada? Pamela, yo no quisiera decirlo así, pero prácticamente se cae todo lo que contaron ambos acusados, porque ¿qué nos dijo María Eugenia Cesarego? Ella dijo que pues el joven los había amenazado con una pistola Luger y al mismo tiempo pues ella había sido obligada a amarrar a Luis Banchero y el joven había tenido los ahí capturados y había abusado sexualmente de ella. Entonces aquí es donde se cae todo, porque básicamente en la autopsia se revela que también Luis Banchero había sido pues torturado durante varias horas, pero también se cae un poco lo que dice María Eugenia, porque hay muchas contradicciones. Claro, además que están los testimonios de los otros trabajadores de la casa de Banchero que dicen que vieron a Vilca tranquila y caminando, es decir, que obviamente no parecía que hubiera cometido un crimen. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? Sin duda, Paxi es uno de estos casos que te deja con muchas dudas en el aire, así que vamos a entrar un poquito en nuestra primera dinámica, ¿te parece? Así es. Chicos, ya saben cuál es nuestro segmento de ahora, que es la pregunta del día. Nosotros hemos dejado una preguntita para ustedes en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, más que todo para conocer qué es lo que opinan de este caso, ¿no? Conocer quizás cómo es que se enteraron, quién les contó, si lo conocían a Luis Banchero Rossi, para poder pues interactuar un poco con ustedes. Así que vamos a leer un poquito de estos comentarios, Paxi, ¿te parece? Mira, por acá Leo no conocía este caso y me dejó impactado. Y es que es verdad, este caso al ser también antiguo, de repente no es muy conocido por nuestro público juvenil. Exacto. ¿Tú cómo conociste el caso, Pamela? Mira, la verdad que ya es un gusto personal, pero a mí me encanta ver podcasts de crímenes. Por eso que estamos acá. Es por eso que estamos acá. Yo particularmente lo conocí mediante un reportaje que vi en el Canal 7 y ahí ese caso siempre se me quedó en la cabeza. Entonces, al momento en el que estábamos conversando con producción y dijimos, ¿qué caso podemos desarrollar? Yo lo sugerí porque dije, este caso merece ser presentado en La Última Pieza. También hay otro comentario que nos dice que lo de las ataduras le parece sospechoso. O sea que concuerda con nosotros lo que estamos diciendo. Es que la autopsia revela todo esto, entonces yo creo que aquí ya hay algo muy raro, gente. Muchas gracias por sus interacciones, chicos, la verdad. Vamos a seguir con el podcast. Uf, Paxi, pero tratar de encontrar estas inconsistencias también como que es muy agotador, ¿no crees? Oye, Pame, es que la verdad, encontrar la última pieza no es nada fácil. ¿Qué te parece si nos tomamos un cafecito? Qué buena idea, Paxi. Yo, como amante del café, déjame decirte que Alto Mayo es el mejor café del país y en el cual creo que nos ayuda bastante para poder seguir investigando sobre estos casos. Así es. Gracias, Alto Mayo, por acompañarnos el día de hoy. Y ahora sí, vamos a nuestro segmento favorito, las teorías. Pame, ya sabemos que vamos a defender dos de las teorías más famosas en torno al caso y en mi posición, yo creo que todo esto fue parte de un complot político y económico. Pero dime, Paxi, ¿por qué? ¿Por qué piensas eso? A ver, te voy a compartir un dato estadístico. Luis Banchero Rossi, al momento de los hechos, poseía más del 17% de toda la industria pesquera peruana. Pero esto, o sea, ¿genera conflicto con alguien? Porque ¿cuál sería el problema, digo yo? Pues sí, aquí hay un gran conflicto, sobre todo con el gobierno de turno, el de Juan Velasco Alvarado. Pero ¿cuáles serían las razones? A ver, ya, te compartí un dato estadístico, pero no solo pesa el hecho de que él pues poseía muchas riquezas, sino que también tenía algo que era mucho más fuerte, que era este poder social que te da. Luis Banchero Rossi era dueño de dos de los medios más importantes del país en ese momento. Había construido colegios, había construido viviendas, había construido hospitales, todo para sus trabajadores, sus hijos. Al mismo tiempo se había pues hecho socio de muchas empresas. Había incursionado en el mundo de la minería, en el mundo también de todo incluso el fútbol, ¿sabías? Tenía algunas conexiones con el Club Deportivo Lima. Entonces sí, Luis Banchero Rossi estaba presente en varios sectores de nuestro país para el momento de los hechos y es justamente esto lo que no te hace pensar que el gobierno de turno se puede haber sentido amenazado. Yo creo que sí, porque aparte de ser una persona que estaba presente en la mayoría de rubros del país y muy conectada con su gente, es demasiado una persona de influencia para la sociedad también.
Exactamente, ¿y sabes qué es lo más sospechoso? Que tan solo un año después de su muerte, es decir, en 1973, el gobierno de Juan Velasco Alvarado pues estatizó todas las empresas que tenía Luis Banchero Rossi. ¿Aquí ya no te parece que hay alguna Claro, es coincidencia? algo ya sospechoso. O sea, justo un año después, ya el gobierno de turno ya se declaró con la autoridad suficiente de poder administrar todos los negocios de Banchero. Exactamente, yo creo que esto ya no es una coincidencia. Bueno, Paxi, tu defensa ha estado buena, pero yo creo que más fue una conexión nazi. Una conexión nazi que tienen que ver los nazis acá. Yo sé que varios me van a decir loca, pero acá también hay un personaje muy importante para esta teoría que es Klaus Barbie. Espera, ¿el carnicero de Lyon? Exactamente, Paxi, ya que este personaje, como se sabe, él vivía escondido en varios rincones de Latinoamérica y específicamente en Perú también, ya que él estaba bajo el nombre de Klaus Altman. Pero, ¿qué tiene que ver Banchero Rossi aquí? Bueno, a eso vamos, Paxi. Cuando Barbie fue capturado, por ejemplo, en La Paz, Bolivia, y luego fue entregado en Francia, luego sus pertenencias se encontró también documentos que vinculaban el asesinato del empresario de Banchero. Es decir, que habría como que una teoría de que había un empresario peruano que era llamado un soplón, por decirlo así. Pero pudo haber sido cualquier empresario, ¿no? ¿Por qué exactamente Banchero? No exactamente, porque acá también entró un investigador llamado Serge Klansfer, que reveló que entre los meses de noviembre y diciembre del año del 71 recibió una carta que estaba firmada por Banchero. Esta carta confirmaba que Banchero y Altman eran las mismas personas aparentemente. O sea, me estás diciendo que prácticamente lo delató. Exactamente, y que Banchero se fue convertido en el objetivo final. Bueno, Pame, como este es un episodio especial, ya que estamos tratando un caso nacional, hemos decidido con producción y también a través de nuestras redes sociales hemos realizado un sorteo para poder invitar a uno de ustedes. Exactamente, es por eso que en este episodio vamos a darle la bienvenida a un seguidor muy especial y fiel de nuestro podcast. Bienvenido, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian. Hola Pats, hola Pame, estoy muy agradecido por estar aquí con ustedes. Bueno, tocar un poco la teoría que ustedes mencionan. A mí me agrada un poco la teoría de Patsy, la que es un complot político. ¿Por qué lo digo? Todos los que hemos estudiado un poco sobre la historia del país sabemos de que el gobierno de Juan Velasco Alvarado era un gobierno un poco dictatorial. Le gustaba mucho controlar tanto el poder económico, social y sobre todo político del país. Al ser la industria pesquera un fuerte motor económico de nuestra nación, quieras o no que Banchero, no sé exactamente cómo se debería pronunciar. Banchero, gracias. Quieras o no, esto genera cierto temor porque el poder económico sobre la industria pesquera ya no se concentra únicamente en el poder político, sino en alguien de afuera, alguien que tiene una influencia bastante marcada y fuerte, como ustedes mencionaban. Entonces, por ahí puede ser de que Velasco, o bueno, directamente no podemos acusar al expresidente, pero quizás movía algunas influencias y de repente quisieron, como coloquialmente se dice, silenciar a Banchero o sacarlo del mapa. Exactamente, Cristian. Pamela, ¿qué te parece? Yo creo que está muy acertado porque está apoyando mi teoría. No solo eso, también porque quiero apoyarlo con un dato que acaba de brindar Cristian, y es que un investigador, Nelson Manrique, en el 2010 publicó 2 artículos que se llamaba ¿Quién asesinó a Luis Banchero Rossi? Y él también postula esta teoría de que el gobierno de Juan Velasco Alvarado podría haber tenido algo que ver con su asesinato, sobre todo su junta militar, debido a que querían pues un poco apropiarse de toda esta industria pesquera que tenía. Claro, aparte que Paxi, sabemos que los negocios y la política siempre han estado vinculados y no sería novedad que este asesinato haya estado relacionado a intereses. Exactamente, Pame. ¿Tienes alguna pregunta para Cristian? Bueno, me gustaría preguntarle a Cristian de por qué crees, Cristian, que este caso todavía sigue influenciando mucho en cuanto a estas personas que nos gusta ver todo el tema de crímenes, ¿no? ¿Por qué te llamó la atención este caso? Porque así como es el nombre de su programa, en la última pieza, al fin y al cabo es un cabito suelto que no se logra resolver del todo, porque hay muchas teorías. Me pareció también interesante la que menciona sobre la conexión nazi. La conexión nazi, sí. exacto. Aunque es un poco trillada porque ya estaríamos un poco rebuscando conexiones. Yo pienso y en lo personal considero que sí es un complot político, ¿no? Eso es lo que yo considero como teoría, entre comillas, fundamental como para poder decir, podremos empezar desde aquí a analizar un poco más detallado y rebuscar información para poder saber al final.
Bueno, al final es una postura válida que vamos a respetar. Respetamos tu postura, Cristian. Muchas gracias por tu respuesta. Gracias por invitarme. Muy informativas, me encantó. Claro, por Gracias. algo es fiel seguidor de La Última Pieza. Así son los fieles seguidores de La Última Pieza. Muchas gracias, Cristian, por tu compañía el día de hoy. Bueno, Paxi, ya que este caso es tan inquietante e incierto, porque hay dos posturas que ya hemos expuesto que ambas para mí tienen lógica. Yo sé que me dieron trillada, pero al final estas conexiones existieron, entonces yo creo que son válidas al final. Yo también, pero Pamela, creo que nos estamos olvidando de algo. A todo esto, ¿dónde quedan Vilca y Cesarego? Cierto, bueno, Paxi, pero, o sea, incluso después de haber salido de la cárcel, ellos cambian de identidad. Y este es un dato muy importante porque, es decir, si estas personas ya habían cumplido su sentencia, según, ¿no?, por haber sido culpables, ¿por qué en la necesidad de cambiar de identidad? Yo creo que también está muy interesante compartir que ellos estuvieron muy enfrentados durante los juicios, que es donde se comenzaron a señalar mutuamente. Y es que aquí surge un dato interesante que también quiero que, y es necesario compartir, considero yo, que en uno de los juicios, Juan Vilca se traga una carta. ¿Y qué decía esta carta? Pues terminaron pues sacándosela, ¿no? Todo este proceso. Y en esta carta, Juan Vilca le declaraba su amor a María Eugenia Cesarego. Exacto, y incluso dentro de las declaraciones de la carta dice que Cesarego le había hecho hombre a Vilca. Es como que ya había algo de por medio, una relación muy pasional tal vez, entonces tampoco se descarta que haya sido un crimen pasional. Yo creo que no deberíamos descartar esto porque sobre todo ellos comenzaron a atacarse mutuamente. Primero Vilca señalando a Cesarego, diciéndole que pues ella era la mujer que más amaba, con la que se había hecho hombre, como mencionas, pero ella lo insultaba, le decía que era un acomplejado y que había matado a Luis Banchero con motivos de poder quitarle algo de dinero para poder operarse la cara. Wow, yo creo que ha sido un amor así poco interesado, un amor no recíproco, por decirlo así. Exactamente, ¿no? En los juicios suceden demasiados enfrentamientos como los que hemos escuchado hace un rato, y la verdad es triste también, creo yo, porque no podemos descartar esa teoría de que el chico se haya involucrado con ella y es también un joven que muy temprana edad, no involucrándose con una señora mayor. Ya. Es bastante raro, pero bueno, muchas gracias a nuestro público por habernos acompañado en este episodio especial de La Última Pieza, ya que hemos contado con un invitado muy especial. Pero antes de irnos también queremos saber, obviamente, qué piensa nuestro público, Paxi. Exactamente. ¿Ustedes consideran que esto pudo haber sido un crimen pasional como acabamos de comentar? Quizás están de acuerdo con la teoría de esta intervención nazi o siguen defendiendo la postura que yo les he presentado acerca de que todo esto fue un complot político. Además, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Crime Loop, tanto en Instagram como TikTok. Exactamente, también vayan a nuestra última publicación, comenten su teoría y debatan con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse la próxima pieza del rompecabezas. La Última Pieza es una producción de Crime Loop. Yo soy Pamela. Y yo soy Paxi. Nos vemos en un próximo episodio. Porque a veces la última pieza nunca aparece.